Muy buenos días a todos los presentes. Antes de comenzar con este conversatorio, agradecemos a los presentes mantener los micrófonos silenciados y si la conexión de internet se tornara inestable, apagar la transmisión de video. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal YouTube de Aladi. Damos la bienvenida a todos los presentes al conversatorio Pymes lideradas por mujeres en el comercio regional, claves para asumir el desafío. Para este espacio de intercambio de ideas, conceptos, experiencias, contamos con la presencia del secretario general de la ALADI, Sergio Abreu, la subsecretaria de la ALADI, Mónica Martínez, la coordinadora regional Programa Ganar, Ganar de ONU Mujeres, Teresa Pérez del Castillo, que va a actuar como moderadora, ampliando un poco la presentación de la moderadora. Decimos que Teresa Pérez del Castillo es licenciada en comunicación y cuenta con un máster en administración de empresas con énfasis en marketing. Es coordinadora regional del programa Ganar Ganar. La igualdad de género es un buen negocio financiado por la Unión Europea e implementado por ONU Mujeres en asociación con la Organización Internacional del Trabajo, el cual tiene por objetivo promover la igualdad de género a través del sector privado. También tenemos en este conversatorio las expositoras María Chiribrotes, que es licenciada en Psicología, consultora en Gestión Estratégica de Personas y Organizaciones, con marcado interés en nuevas tecnologías y modelos inclusivos de trabajo. Es fundadora y directora de Sellín. Sellín es una empresa de triple impacto que desarrolla oportunidades comerciales y productivas para que microproductores puedan vivir de lo que hacen sin la necesidad de desarraigo territorial. También tenemos como expositora también a Ingrid Orozco, que es magíster en diplomacia, con experiencia en desarrollo de negocios internacionales, promoción comercial. Ha participado en diferentes proyectos enfocados en comercio, atracción de inversiones y generación de asociación latinoamericana, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Y por último tenemos también a Andrea Roth, que es licenciada en Administración de Empresas, es directora del laboratorio farmacéutico APITER desde el año 2001. Desde el 2008 ha estado vinculado al directorio de la Unión de Exportadores del Uruguay, pasando a ser en 2018 hasta la actualidad la primera mujer presidente de esta institución. Para dar comienzo con el conversatorio, palabras de bienvenidas del secretario general de la ALADI, doctor Sergio Abreu. Buenos días a todas, y en particular a subsecretaria Mónica, a Mariana, a Ingrid, a Andrea, Teresa, a todas las que participan en este proyecto, en esta plataforma, por decir así, que es las pymes lideradas por mujeres en el comercio regional, y sobre todo teniendo en cuenta las situaciones que vivimos hoy, que es una pandemia que ha agravado enormemente el ámbito laboral, el del comercio y, por supuesto, la situación de las empresarias mujeres. Como ustedes saben, el Foro Económico Mundial ha definido que 27% de las mujeres solo ocupan puestos gerenciales y en nuestra región se reduce esto al 2%. Más la brecha salarial que ustedes conocen del 22% y la participación laboral en un entorno del 52% frente al 80% de los hombres. A esto se agrega casi el 60% de las mujeres en trabajos informales, y que además tienen que emplearse en tareas adicionales que son propias de todas las actividades relacionadas con ellas. Todo esto es una realidad social, una realidad comercial y económica, tiene que ver con la prosperidad, con las oportunidades, tiene que ver con el trato digno, y tiene que ver también con el desafío que tienen a varios niveles las empresarias, los gobiernos y obviamente las decisiones vinculadas a la integración. Ustedes me han escuchado y lo sigo sosteniendo porque esto no es un discurso político. Simplemente sin comercio no hay empleo.
Sin empleo no hay estabilidad social y sin igualdad de oportunidades para las mujeres tampoco va a existir ese relacionamiento social que hace que las sociedades tengan una proyección madura, digna y sobre todo de distribución adecuada de responsabilidades de todos los integrantes de la sociedad. Por esto, en estos tres niveles, más allá de estas cifras que yo les estoy diciendo, acá hay un tema que yo transmito a todos los países, en particular de la LADI. No podemos ignorar que el comercio intra-ALADI regional es solo el 10%. Y eso, trasladado a la participación de la mujer empresaria, tiene significados muy negativos. Frente a lo que es Europa, más del 50% o Asia el 60%. Entonces, no solo la ALADI y la Secretaría General está haciendo el esfuerzo por potenciar este comercio intrarregional de las pequeñas y medianas empresas, de las mujeres empresarias, sino también que aquí hay una enorme labor y trabajo que corresponde a los países, a la voluntad política de los gobiernos de decidir y profundizar en los esfuerzos por la integración económica y la integración comercial. Y yo quiero dejar bien claro esto porque es el elemento clave para que los acuerdos, las preferencias, las normas y los nuevos aspectos que tienen las agendas de comercio tengan fuerza y vigencia para que por esos canales, la mujer empresaria, aparte de la igualdad social y de los tratamientos diferenciales que necesita para dignificarse, también necesitan todas las empresas, todas las pymes y todo ese tejido social que hoy está puesto en peligro como consecuencia de la pandemia, que no es porque la pandemia sea la causa principal, sino que es la que ha venido a mostrar nuestras deficiencias claras en materia de integración. A eso es que nosotros tenemos que apuntar. Por eso la Secretaría tiene que ayudar, poner a disposición todos los instrumentos que podamos y sobre todo a las mujeres el gran negocio, como dice Naciones Unidas. Muy bien, es ganar, ganar, pero sobre todo teniendo un respaldo político en que la integración sea un elemento concreto de la voluntad de los países para que los empresarios y las empresarias en particular, ustedes, estén en condiciones de poder tener dignidad de vida, trabajo, empleo y sobre todo estabilidad social, que es lo que me preocupa más personalmente ya como parte de este escenario de ciertas dificultades que estamos viviendo en nuestro continente, en nuestra región. Así que yo les deseo a ustedes lo mejor. Yo soy pragmático, hay que ser pragmático, hay que buscar los resultados, hablar de los temas que podemos adelantar y sobre todo persistir. La persistencia es el secreto de que las ideas y los proyectos puedan ir avanzando. Y en esa persistencia está la inquietud empresarial, la mujer como centro de su preocupación de dignificación y prosperidad, y obviamente la integración que corre también por cuenta de los Estados miembros y de la voluntad política de ellos para facilitar en todos estos acuerdos las corrientes de comercio que tenemos comprometidas. Así que les deseo lo mejor, les agradezco enormemente, los dejo, obviamente, la subsecretaria Mónica está ahí en la coordinación de Teresa y todos los otros más aspectos que hemos conversado, los vamos a coordinar en otro momento. Así que les deseo lo mejor y gracias por estar, por trabajar, por soñar y por persistir, que eso es el gran mensaje o el mensaje que tenemos que transmitir a todos, pero en particular hoy a todas las empresarias mujeres que tienen esta iniciativa y que son parte de lo que vamos a construir. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes y les deseo lo mejor en este conversatorio y después que es preparatorio de toda la ronda que vamos a hacer posteriormente. Hasta luego. Muchas gracias, secretario general. Para comenzar con la dinámica
de este conversatorio, le vamos a dar la palabra a la coordinadora regional programa Ganar Ganar de ONU Mujeres, Teresa Pérez del Castillo. Bueno, buenos días de nuevo, aquí estamos. En primer lugar, agradecer a Ladi por la oportunidad, por el trabajo que venimos realizando en conjunto. Muchas gracias al señor secretario general Sergio Abreu. La verdad es que escuchar a personas como él, de tanta trayectoria, de tanto renombre, tan convencidos con este tema, realmente es un privilegio y nos da muchas esperanzas para un futuro con más igualdad. Yo siempre digo, ¿no? Este no es un tema, el tema de la igualdad de género no es un tema de mujeres, ¿no? Es un tema de desarrollo, es un tema de sustentabilidad, es un tema de hombres y de mujeres. Entonces, cuando encontramos partners en esto tan convencidos y también hombres y no solamente mujeres, realmente lo valoro mucho y lo agradezco. También agradecer al equipo de Aladi, a Mónica, a Laura, que me invitaron a moderar este panel. Para mí es un placer enorme. Le dimos el nombre Pymes lideradas por mujeres en el comercio regional, claves para asumir el desafío. La idea, como saben, es que este encuentro sea como una antesala a la primera rueda de negocios Latinas Exportan Ganar Ganar, que arranca mañana y hasta el 18, y que bueno, que organizamos en alianza desde el programa Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio, y la Ladi. Aprovecho también para pasar el aviso, si tienen dudas, las mujeres que aún quieran saber más sobre esta iniciativa, sobre la ronda de negocios, pueden escribir a aladiruedas@aladi.org. Ahí las colegas de Aladi, esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir por las dudas si alguien tiene dudas, si quiere saber más sobre la ronda, pueden escribir a ese mail, aladiruedas@aladi.org. Sobre el encuentro del día de hoy, la verdad es que a mí me encantan estos espacios de conversación. Lo que más queremos es que sea un espacio de aprendizaje, de inspiración, un espacio donde mujeres compartan sus experiencias y que muchas veces compartir esas experiencias hace que otras mujeres y que incluso otras personas hagan ese clic de decir, yo puedo, yo tengo una idea nueva, tengo algo diferente para pensar, me inspiran, me animan. Entonces, la verdad es que es un gusto enorme tener testimonio de 3 mujeres maravillosas que ya nos van a contar cómo enfrentaron algunos desafíos, cómo derriban esas barreras, y lo importante al final del día es que muchas más mujeres cumplan sus sueños, y yo siempre digo, ¿no? Lo más importante de estos temas es lograr que las mujeres tengamos la capacidad y la chance de elegir lo que queramos ser, y por ende ser felices, ¿no? Obviamente esto está dentro del mandato de ONU Mujeres, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, no solamente por las mujeres, como les decía antes, sino por un tema de desarrollo sostenible, por un tema de justicia, obviamente, es un tema de derechos humanos, la igualdad de género, y que las mujeres podamos llegar a donde queramos llegar, pero también por un tema de negocios, ¿no? Como decía antes Sergio, realmente el nombre de nuestro programa, Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio, justamente se basa en el caso de negocios vinculado a la inclusión real y genuina de las mujeres en las economías, y cómo eso genera justamente desarrollo, sustentabilidad y mejores economías también. Para quienes no lo conocen, simplemente, y lo mencionaban al principio, ¿no? El programa Ganar Ganar fue creado en alianza ONU Mujeres, la OIT y la Unión Europea, con el financiamiento de la Unión Europea, y lo estamos implementando en 6 países de América Latina y el Caribe, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Costa Rica, en Jamaica y en Uruguay, y hemos venido trabajando justamente para que el sector privado incorpore la mirada de género en su gestión, y por eso trabajamos mucho con empresarias, con emprendedoras, con empresas, y en particular con las empresarias y con las emprendedoras en poder visibilizar, conectar, empoderar a más mujeres, como les decía antes, para que tengan más oportunidades de mostrarse, de hacer negocios, de conectarse y de aprender, y de esa forma crecer. La idea era hacer esta introducción súper... No quería como llenarlos de datos, pero está claro que las desigualdades hoy en día siguen existiendo, es que hay brechas y que hay barreras que hoy también mencionaba
el secretario general al principio, que tenemos que entre todas las personas solucionar o aportar. Justamente el Foro Económico Mundial dice, en uno de los últimos estudios dice que mientras termina el impacto del COVID, el cierre de la brecha de género mundial se prevé recién para dentro de 135 años, con lo cual obviamente nosotros no lo vamos a ver, pero probablemente ni nuestros hijos ni nuestros nietos. Entonces, por eso es importante también acelerar esto para realmente alcanzar economías, países, ámbitos donde las mujeres tengan oportunidades y derechos. Las empresas lideradas por mujeres, yo siempre digo, o sea, tampoco es que, bueno, no es ni mejor ni peor, es distinto. Las mujeres enfrentamos el mercado de trabajo, enfrentamos nuestros desafíos de forma diferente, y por eso a problemas diferentes, soluciones diferentes, y por eso es que tenemos estos espacios de conversación donde podamos detectar cuestiones específicas de género para que las mujeres puedan seguir prosperando. En cuanto a los temas de exportación, las variables hacen que solo de 1 de cada 5 empresas lideradas por mujeres, y eso es un estudio de BID del 2020, exporte a mercados internacionales, ¿no? Entonces, poder aprender sobre estas barreras específicas y ver casos de éxito que nos lleven a desafiarnos y a que más mujeres puedan exportar es parte del objetivo de esta conversación. Entonces, de nuevo, como les decía al principio, queremos aprender, queremos inspirarnos, queremos que las panelistas nos compartan sus experiencias, no solamente sus éxitos, que seguro los tienen muchos, pero también sus dificultades y cómo las han podido ir superando, y que sean fuente de inspiración para tantas otras. Entonces, quiero primero, obviamente, a nuestras panelistas agradecerles profundamente acompañarnos hoy. Tuvimos unos breves intercambios bilaterales, pero ya puedo entrever que va a ser un espacio súper rico de compartir. Al principio el moderador las presentó, o sea que ya más o menos saben el perfil de cada una de ellas, entonces no voy a repetir, pero bueno, las tres generosas y abiertas a compartir este espacio con todos nosotros, así que súper agradecidas en nombre del programa Ganar Ganar y de ALADI. Entonces, la idea ahora, vamos a hacer como 2 rondas de preguntas, una primera ronda más vinculada a qué hacen estas mujeres, al rol que tienen, en qué andan, por decirlo de una manera, ¿no? Entender sus emprendimientos, sus desafíos, y la segunda ronda más enfocada a temas de internacionalización, que un poco también es bien específico lo que nos ocupa hoy. Y después al final, si tenemos tiempo, hacemos un espacio de cierre y de intercambio, por si van surgiendo inquietudes, consultas a quienes hoy nos acompañan. Así que yo, feliz, agradecida de poder ordenar, moderar la conversación, y nada, no tengo más nada que decir, así que vamos a empezar directamente con los testimonios, y voy primero con Mariana Chilibroste de Selin, que además de ser amiga, es cantante. Ella, en la antesala también compartíamos algunas de nuestros pasados de cantoras, y el señor Abreu también se va a sumar, y bueno, todos quienes cantar también lo haremos en la pospandemia. Y Marian, te empezamos preguntando por Selin, que nos cuentes un poco qué es Selin para quienes no conocen tu emprendimiento, y cuál consideras que es el principal aporte de la plataforma para el crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres. Así que te dejo la palabra, Marianita. Bueno, después de esta fantástica presentación donde quedé escrachada con el tema de la música, re agradecida con Tere, la verdad que hemos tenido el placer de compartir mucho tiempo de vida, y también de búsqueda en esto de construir oportunidades y procesos también como mujeres a la hora de ir construyendo y forjando el camino de una mirada de desarrollo sostenible. En realidad, primero que nada, agradecer plenamente por esta invitación, para mí es un placer acompañar, y sobre todo porque en realidad en este camino como de la internacionalización, de la búsqueda de oportunidades, de la mirada con otros, ¿no? De no somos solos, somos con los demás, en realidad no tenemos el que sabe y el que no sabe, sino que es los aprendizajes compartidos, y eso es lo que nos hace, nos nutre, nos genera mucha más riqueza. Para contestar, primero que nada, la pregunta sobre qué es Selin y qué hacemos nosotros, en realidad
Yo soy psicóloga, como hablaban al principio, como nos presentaban al principio, y siempre me movió mucho el tema de la inclusión en el trabajo. O sea, para mí, y las nuevas tecnologías y las miradas colaborativas en el entendido de que desde una mirada de ganar-ganar se pueden generar oportunidades para que muchos juntos puedan alcanzar cosas que solos no, y obviamente esta rueda también tiene que ver con eso. En realidad, hace ya unos más de 4 años, 5 años, comenzamos a construir una empresa que es una empresa que su core de negocio tiene fin de lucro, pero tiene impacto, nace como una empresa de triple impacto, no como una organización sin fines de lucro, buscando generar modelos que generaran economía sostenible, donde todos ganáramos cuando efectivamente se vendía. Selin es una empresa que desarrolla oportunidades comerciales y productivas para que emprendedores y microproductores de todo el país, en el Uruguay, puedan vivir sin la necesidad de desarraigo territorial. En esta búsqueda de generar, y ahí coincido plenamente con el secretario, que en realidad en esta búsqueda de generar justamente una mirada desde el mercado, desde las oportunidades de negocio, nosotros encontramos en nuestro país un montón de personas, un montón de emprendedores, de microproductores, que tenían una capacidad increíble, pero que no lograban vender fuera de su localidad, y eso repercutía en que no pudieran vivir de lo que hacían. No empezamos siendo una empresa de género, con corte de género, con mirada de género, pero la realidad habló por sí misma. Más de 60%, 70% de mujeres microproductoras en la informalidad, un montón de realidades, porque los derechos, nosotros tendemos a separar cuando miramos, ¿no? Bueno, hay temas de vulnerabilidad de género, pero en realidad cuando los derechos están vulnerados, están atravesados, no hay, y la pobreza o la falta de oportunidades, y hace que, bueno, justamente en esta mirada más de las mujeres, a veces se llena la peor parte, y la invisibilidad no ayuda mucho, o no ayudaba mucho, porque creo que ahora hay un montón de actores que están trabajando justamente en poder mirar las cadenas de valor de otra manera. Entonces, desde nuestro lado, lo que nosotros encontramos fue un lugar, una necesidad, una articulación entre el mundo de la microproducción, donde hoy el 80% son mujeres y más del 69% son mujeres rurales, en nuestra red de microproductores, y el mundo de las empresas que querían salir a generar a través de la compra, la producción sostenible, querían volcarse al desarrollo sostenible, pero que no iban a salir de su core, y está bien que no lo hagan, porque su core de negocio es otra cosa, y necesitaban un ente que les hiciera, que conectara esos dos mundos, que les hiciera más fácil esas oportunidades. Y a partir de eso empezamos a trabajar en distintas líneas de negocio, en el cual, con el foco en la comercialización, en la producción, el desarrollo de cadenas de valor desde el comercio justo, y todo lo que tiene que ver con esto que decía Tere hoy, que el otro pueda elegir lo que quiere ser desde donde está, con sus propias capacidades, y generando una curva de aprendizaje donde estas microproductoras principalmente pudieran aportarle valor a lo que hacían, o con sus manos poder acceder a otros mercados. Desarrollamos soluciones para que estas empresas sea más fácil comprar y producir con impacto. Hoy trabajamos con más de 120 clientes corporativos que en distintas líneas les acercamos la posibilidad de comprar con valor. Lo digo con mucha alegría porque fueron muchos años de trabajo para encontrar, y ahí hay como un concepto que me gustaría transmitir, y es la innovación al servicio del desarrollo sostenible, y la innovación comercial en nuestro caso, y el conectar, porque la gente no empezó cuando nosotros los descubrimos en territorio, estaba muchísimo antes. Hay muchísimas capacidades, historias de territorio que no empezaron con nosotros. Lo que nosotros hicimos fue intentar conectar los puntos de manera distinta, y empezar a hacer jugar distintas variables. La tecnología se convirtió en una plataforma de comercialización, en una posibilidad de mostrar, de dar visibilidad, pero en realidad los principales trabajos de nosotros estuvieron en la generación de metodología para que estos emprendedores pudieran armar unidades productivas de impacto en territorios, empezaran a ver a sí mismos, empezaran a enlazarse, y a partir de ahí proveer en volumen a empresas en distintos segmentos o clústeres productivos, ¿no? de distintas oportunidades de mercado. Entonces hoy, en realidad,
nuestra mirada sigue estando en el trabajar y en el seguir desarrollando cadenas de valor, pero a su vez, por suerte, estamos teniendo la oportunidad de compartir estos modelos en otros países de Latinoamérica, porque si se imaginan que si en Uruguay hay estas realidades en el resto de Latinoamérica, sin dudas que estas brechas son mucho más amplias y más complejas, y donde estas soluciones que fuimos como creando, y seguimos creando, porque siempre se sigue creando, en realidad son muy necesarias. Por ahí, en realidad, está este selling.uy. Gracias, Marian. Ahora voy con Ingrid, para que Ingrid nos saluda desde México, y también pensando en este primer bloque que nos contaran en qué andaban, preguntarte, Ingrid, brevemente qué hacen en New Lead, y también pensando en esto de integrar las pymes lideradas por mujeres a las cadenas globales de valor y a la internacionalización. Preguntarte cuáles te parecen que son los principales desafíos y las oportunidades para las pymes lideradas por mujeres. Seguramente hoy tenemos un montón de mujeres en el auditorio, ahora veo 102 personas conectadas. A esta altura de la pandemia me parece como increíble que 102 personas se conecten a escucharnos, es un honor enorme, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, y seguramente haya muchas mujeres y muchas pymes lideradas por mujeres escuchándonos, entonces contarnos un poco esto, qué hacen en New Lead y esos desafíos, esas oportunidades, como las ves tú desde México hoy en día. Claro que sí, muchas gracias, Teresa, y de antemano muchas gracias a Ladi, a la subsecretaria, al secretario por la invitación. Contestando tu primera pregunta, ¿qué es lo que hacemos en New Lead? Es bien sencillito. Internacionalizamos pequeñas y medianas empresas, principalmente lideradas por mujeres. Entonces yo siempre digo, y me encanta en cada conferencia, ¿qué es lo que hacemos? Empresas líderes. ¿Por qué? Porque si volteamos a los Estados Unidos, si volteamos a empresas en Europa, ¿no? Hay muchísimas alrededor de nosotros que se posicionan internacionalmente, pero díganme cuántas latinas. Se las cuento con los dedos de la mano. Entonces, eso es lo que hacemos en New Lead, ¿no? Internacionalizar, pero internacionalizar con un proceso bien definido que empieza desarrollando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, porque ese también es un temazo que no nos alcanzaría toda la hora para discutir sobre este tema, pero es muy, muy importante. Competitividad, desarrollo tecnológico, innovación, retomando un poquito los pasos que decía Mariana. ¿Y cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que nosotros nos hemos encontrado precisamente a la hora de internacionalizar pequeñas y medianas empresas? Número 1, falta de competitividad. Hay cosas maravillosas que tienen la etiqueta chueca. Una imagen que no tiene nada que ver con el producto, que da al contrario, ¿no? O expresa una imagen que no tendría que expresar el producto, porque cuando uno lo prueba es buenísimo. Entonces, falta de competitividad. El tema de etiquetado, el tema de certificaciones, el tema de regulaciones internacionales. Esta falta de accesibilidad a las certificaciones internacionales, y no digo porque no estén disponibles, sino porque hay también un tema muy fuerte de financiamiento y de costos muy, muy altos que también estamos pasando por alto. Entonces, y sobre todo, bueno, esa es una parte. La segunda yo diría que es información. Es decir, las pequeñas y medianas empresas tan ocupadas por estar estables en sus mercados locales, pues a veces es como, ay, me dijeron, o mi comadre o mi compadre se fue a China, ¿no? Entonces yo también puedo vender tortillas en China. Y este es un caso real de un cliente real que llegó con nosotros y nos dijo, es que yo me fui a vender a China porque me dijeron que iba a poder vender todas mis tortillas allá, pero, ¿hiciste un estudio de mercado? No, a mí solo me dijeron que podía vender mis tortillas allá, ¿no? Entonces es una gran realidad también de las pymes, la información, el acceso a la información y sobre todo información que te genere táctica y estrategia, porque no es nada más recibir información, porque bueno, cualquiera recibe información por internet o lees y te metes y ya está, pero es de verdad este análisis de mercados rigurosos en donde disminuyes a veces hasta el 98% de tu riesgo. Entonces esto es algo súper importante y por eso yo siempre le digo a todos, a ver, la información es poder, tienen que informarse para saber a dónde si hay oportunidades, cuáles son las tendencias de mercado, cuáles son las tendencias en el consumo de ese mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no te lo da más que una investigación, ¿no?, de mercado. Y la otra parte, el tercero, el financiamiento. Evidentemente, internacionalizarte cuesta y requiere una gran inversión. Y muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas pues prefieren destinar esa inversión a mercados locales, ¿no? A estabilizarse otra vez, a poder ahorita después de plena pandemia y después de pandemia,
¿Qué es lo que prefieres? ¿Pagar a tus empleados o irte a vender a otro país, ¿no? Cuando estamos pasando desapercibido que el irte a vender en otro país puede que te genere ese empleo o mantener a tus empleados y aumentar tu plantilla de trabajo, porque eso también es caso real de algunas de mis emprendedoras, ¿no? Que en temas de pandemia tengo una súper sonada que de hecho hasta ganó premios con UPS a nivel internacional y súper premiada por el Centro de Comercio Internacional, porque ella es la única mujer exportadora que siguió exportando en tiempos de pandemia y no paró su exportación, pero cuando le pararon todos los pedidos en México, en los hoteles, restaurantes, en donde ella vendía, siguió exportando, lo que le permitió mantener su plantilla de trabajo y a su equipo completo. Y, por supuesto, que la empresa sobreviviera, ¿no? Entonces, ¿cómo internacionalización puede darte este vínculo, esta fuerza? Y es algo que no estamos viendo. Y bueno, y finalmente yo diría que otro de los grandes retos es que no se creen muchas de las mujeres que pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, nos tocó negociar en mercados árabes. Yo no sé árabe, en lo absoluto, y mi empresaria tampoco, y mi equipo de trabajo, bueno, al final ya tuvimos que sumarnos a alguien que hablara árabe, pero en el principio, ¿saben cómo hacíamos para comunicarnos? Con Google, porque cuando al final tú tienes en la mentalidad y tú te centras en, no me importa cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Les juro que, como decía el secretario, persistir es la clave de todo. Entonces, y bueno, yo cierro mi participación diciendo esto, ¿no? Liderazgo es una acción y no es una posición. Entonces, accionen a todas y todos los que nos están escuchando aquí, eso es sumamente importante. Así que así es, Tere. Gracias, Ingrid. Muchísimas gracias. Yo siempre hago una anécdota que es muy personal, pero cuando en mi crisis de los 30, yo ahora tengo mucho más que 30, ¿no? Pero cuando tuve mi primera crisis a mis 30 años y fui a terapia por primera vez, mi psicóloga, y nunca más me olvidé, siempre decía, cuando no sepas para dónde correr, da un primer paso, ¿no? Y qué importante es eso, es animarse a dar ese primer paso en línea con lo que Ingrid ahora nos contaba. Voy a seguir con Andrea, que está ahí, la veo bien atenta, esperando su momento y escuchando atentamente a las compañeras. Bueno, como decía como en la presentación, es presidenta de la Unión de Exportadores, pero no solamente es presidenta de la Unión de Exportadores, sino que es la primera mujer presidenta de la Unión de Exportadoras en la historia del país. Y bueno, bienvenida Andrea, sabemos que como parte de tu gestión en la Unión de Exportadores estás trabajando en promover una nueva división de género, que eso es bien innovador y distinto para un sector que en general está bastante masculinizado. Entonces, que nos cuentes un poco qué tipo de iniciativas en concreto están pensando para esta nueva e innovadora división de género. Buen día de nuevo, Andrea, qué placer tenerte. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Teresa. Y bueno, muchas gracias a Ladi por la invitación a esta instancia de diálogo que es tan necesario, ¿no? Y sobre todo hacer un foco en la mujer en el comercio exterior. La verdad que es un placer ver que tantas organizaciones y tantas voces, ¿no? Estén actualmente promoviendo la mayor participación de las mujeres en diferentes ámbitos empresariales y en ámbitos de decisión. Pero yendo a tu pregunta, Teresa, sí, en la Unión de Exportadores hemos desarrollado en los últimos 2 años 3 unidades nuevas como para desarrollar transversalmente a todos los exportadores. Por un lado, la unidad PYME, muy alineada con lo que recién comentaba Ingrid también, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de la pyme exportadora. O sea, pasa en el Uruguay de que anualmente ingresan muchas pymes en el ámbito de exportación y también caen muchas pymes. Lo que queremos es que sigan ingresando y que logren sostenerse en el tiempo y bueno, y que pueda crecer las pymes a nivel de exportación. La segunda unidad es la unidad de exportación verde, para promover todo lo relacionado a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en la exportación. Hoy voy a hacer foco en la tercera unidad, que es la unidad de género, que es la que nos convoca, pero estamos trabajando muy fuerte en estas 3 unidades porque entendemos que son temáticas que van a agregar realmente valor a la exportación de los productos de nuestro país. Son tendencias en las que principalmente lo que es género y exportación verde hay que alinearse y profundizar y agregarán valor.
Hablando de la unidad de género, esta unidad la focalizamos con 3 ejes. ¿Sí? Por un lado, uno de los ejes es promover entre las empresas la adopción de políticas de género o la mejora de esas políticas en aquellas empresas que ya lo tienen implementado. En esto nos basamos en múltiples estudios que indican sin duda que las empresas pueden obtener mejores resultados económicos cuando hay una mayor participación femenina dentro de las áreas de decisión. Pero las políticas de género no solo tratan de que haya mujeres en roles de decisión, sino que es una mirada mucho más profunda y transversal, ¿no? Dentro de toda la organización, analizar cómo se está trabajando, cómo se comunica, qué aspectos se están teniendo en cuenta y cuáles no. Esta unidad que la llamamos empresas, ¿sí? El objetivo que tiene es poder sensibilizar y capacitar a las empresas para avanzar en este sentido, ¿sí? Y bueno, estamos en este momento justamente en una serie de talleres de capacitación junto con ONU Mujeres y el programa Ganar Ganar, para que se puedan conocer dentro de las empresas exportadoras, quienes no lo conocen, por supuesto, los principios para el empoderamiento de las mujeres, que son estos conocidos webs, ¿sí? Y bueno, las webs consideramos que incluyen un conjunto muy valioso, ¿no? De buenas prácticas empresariales que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, en todas las áreas de gestión, y de esta forma las empresas pueden realizar un autodiagnóstico, ¿no? Sobre la etapa en la que están y cómo poder seguir avanzando. El objetivo que tenemos en esta división, en uno de estos principales ejes dentro de la división de género, es poder identificar las empresas exportadoras en qué punto de partida están en este sentido, y que los webs sirvan como autodiagnóstico y punto de partida. Y la idea es después poder ir construyendo un camino e identificar cuáles son las siguientes etapas, ¿sí? Una vez logrado los webs, para determinar las aspiraciones, ¿no? Alcanzar y poder detallar claramente cuáles son los beneficios asociados a esas etapas, ¿no? Evidentemente, cuanto más las empresas, ¿sí? En términos generales, y las exportadoras, porque entendemos que la mirada de género, las empresas exportadoras van a agregar en un montón de aspectos que no nos convoca la charla de hoy, un valor importante, ese es parte del objetivo. Por otro lado, a modo de ejemplo de cómo identificar las empresas sumergir y empiecen a ver realmente todo lo que les puede aportar en muchos sentidos. Y ya sean empresas, nos focalizamos en la exportación, porque estamos hablando de la Unión de Exportadores, pero que también a nivel nacional se pueda ver de alguna manera, más allá del beneficio que todos sabemos, ¿sí? Que significa la igualdad y la equidad, ¿no? dentro de las organizaciones. Uno de los ejemplos en este sentido es que estamos promoviendo junto con el Banco República 2 aspectos. Por un lado, tratar de definir qué indicadores, ¿sí? Y identificar indicadores que puedan ser considerados a la hora de calificar a las empresas, y eso agregue valor y beneficios para las empresas a la hora de, por ejemplo, otorgar un crédito. Y por otro lado, todos los años celebramos la exportación junto con el Banco República, y se dan premios con diferentes categorías. Incorporamos hace un par de años la categoría de exportación verde, y queremos incorporar para este año la categoría de género para todas las empresas, premios para todas las empresas que estén trabajando en esa mirada de género dentro de sus organizaciones. Entonces, por un lado, un primer eje es cómo sensibilizar y sumergir a las empresas exportadoras en todo este capítulo, y poder trabajar a nivel nacional en identificar dónde puede haber valores agregados reales y concretos para que sean también motivacionales, ¿no? En ese sentido, para lograr los objetivos. El segundo eje de esta unidad de género ya es más con la mujer, es un apoyo individual a empresarias y a emprendedoras que lideran MIPYMES, ¿sí? Con particular foco en la exportación. La idea es contar con toda la información de instituciones y herramientas que se disponen para poder asesorarlas, contactarlas y acompañarlas en el camino. En este sentido, la Unión de Exportadores es el ejecutor, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, del programa G-Trade del Centro de Comercio Internacional,
Esto es una plataforma de negocio donde las mujeres emprendedoras y empresarias pueden contactarse con sus pares en todo el mundo, capacitarse, realizar transacciones y bueno, este año puntualmente se está organizando para participar en la Feria Internacional de Dubái. Y bueno, como esto, la idea, y como otras tantas redes, es que realmente para la internacionalización podamos hacer buenos lazos y buenas cadenas de valor también. El tercer eje, en este sentido, dentro del grupo de género, es el de promover, a partir de un diálogo permanente con autoridades o con organizaciones especializadas, la adopción de políticas públicas que vayan en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular con la reducción de la desigualdad de género. Además de que queremos poder colaborar con promover todas aquellas normativas que sean necesarias para poder levantar las restricciones que podamos ir relevando entre empresarias y emprendedoras, ¿no?, en este camino. Pero bueno, ¿por qué estamos desde la Unión de Exportadores transitando este camino, llamémosle de exportación verde, género y apoyo a pymes? Y porque entendemos que mundo post pandemia no va a ser el mismo, y no me estoy refiriendo solamente a regresar a la presencialidad o a la movilidad, sino que va a haber cambios más profundos. La pandemia está dejando al mundo enseñanzas y una forma diferente de ver la realidad, creo que eso hay que irlo incorporando. La humanidad hoy es más consciente que antes de los riesgos a los que está expuesta, no solamente a nivel sanitario, sino a todos los niveles. Aparece una mayor conciencia acerca del cuidado del planeta, de la alimentación saludable, de una mejor utilización de los desarrollos tecnológicos y de la igualdad de oportunidades para todos, entre otros tantos aspectos que podrían cambiar la forma tanto de decidir como de consumir, como de moverse y de vivir de las personas, ¿no? Y bueno, y queremos ser parte de esa transformación, y por eso estamos dando un especial impulso a estas nuevas unidades, además del trabajo que se realiza siempre desde la Unión de Exportadores, apoyando la exportación. Y bueno, por último, reconocer la importancia y el importante trabajo que se viene realizando desde Uruguay. No partimos desde cero, contamos con avances significativos en varios de todos estos aspectos, pero entendemos que todavía hay mucho camino por recorrer, por transitar. Y bueno, en la Unión de Exportadores, la apuesta es a poder sumar esfuerzos, ¿sí? Sumar esfuerzos donde consideremos que tengamos oportunidades, y aportar una mirada desde el comercio exterior y la inserción internacional. Por acá me quedo, Teresa, muchas gracias. Genial, genial, Andrea, buenísimo. ¿Tenés algún problemita de ancho de banda? Te entendimos todo, pero por momentos parecía como que te nos ibas a caer. Digo, por si estás más cerca o más lejos de tu módem o de tu cable, te dice apenitas la. Te escuchamos bien, pero solo por las dudas para la segunda ronda. ¿Me perdían? Todavía. O sea, todo, al menos en mi casa estabas un poquitito de ratos como titubeando, pero te entendimos bárbaro, así que mil gracias. Me quedo pensando un montón de las cosas que dijiste, pero las guardo para el final. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Como les decía, la idea de esta segunda ronda es preguntarles a nuestras panelistas más sobre los procesos justamente de internacionalización. Como decíamos, seguramente haya muchas mujeres con ganas de dar ese salto, de empezar a exportar, de mirar al mundo, entonces, y también con la ronda que tenemos a partir de mañana, entonces, importante entender cómo ven este tema nuestras panelistas para dar ese salto cualitativo al comercio fuera de fronteras. Entonces, Mariana, voy a ir contigo, así las dejamos descansar a Ingrid y a Andrea. Y quería que nos cuentes, Marian, sobre el proceso de internacionalización de Selin. Y bueno, ¿cuál ha sido el principal desafío que han enfrentado a la hora de exportar, por lo que tengo entendido, el modelo Selin a otras partes del mundo, y cómo vienen esos avances? Buenísimo. Un placer escucharlas, Andrea e Ingrid, la verdad que son unas genias las dos. En realidad, me quedé pensando antes de contestarte la pregunta, me gustó mucho ver cómo, quería hacer como una reflexión sobre las tres que estamos hoy hablando, y cómo en realidad somos parte de una gran cadena de valor, que en conjunto con ALADI, en conjunto con ONU, donde en realidad cada una de nosotras está atendiendo en
en este segmento de poder desarrollar capacidades en distintos estadios y madurez de los emprendedores, de las mujeres emprendedoras, de las mujeres futuras líderes y presentes líderes, en los distintos desafíos. O sea, en nuestro caso, nosotros nos centramos en, cuando empezamos a transitar, los emprendedores nos hablaban de exportar al resto del país, ¿no? Entonces, y nosotros los corregíamos, era como, no, pero exportar al resto del país, no. Y en realidad las barreras con las que se encontraban en su taller, en sus accesos a materias primas, a financiamiento, tenían que ver con eso. Obviamente que en distintos momentos, ¿no?, de su desarrollo. Y yo creo que en realidad, y en nuestro caso nos hemos centrado justamente en eso, en poder trabajar en esa primera curva de aprendizaje para estar preparado para poder sí después salir a conquistar otros mercados, si bien coincido con Ingrid, no necesariamente es uno primero y otro después, sino que pueden ser incluso en paralelo, ¿no? Pero lo que es interesante es cómo se necesita de todos sentados en una mesa para poder generar cadenas de valor profundas en donde cada una de sus partes puede aportar. Esto como introductorio también a la respuesta a Tere, porque en realidad a mí me pasó de que yo salí del mundo corporativo, tomé una decisión, emprendí, y no tenía nada, no tenía ni idea de qué era emprender, ni idea. O sea, me fui haciendo en el proceso, mientras iba, viste, viviendo y aprendiendo, ¿no? Esta cuestión como más pura y dura de lo que nos enfrentamos los emprendedores, que no nacemos con esa capacidad de saber, algunos sí lo traen más intuitivo y otros se ensaya y se aprende, pero que en realidad en el fondo sí hay una decisión, hay una primera decisión que es tomar ese paso, hay un atravesamiento del miedo, y ese miedo que se convierte como en certeza y autovaloración y confianza, ¿no?, en uno mismo y en que puede, y en las mujeres eso muchas veces está muy vulnerado, entonces tenemos que enfrentarnos a un montón de cosas que dijeron de nosotros que en realidad nosotros nos creímos sobre nosotras mismas, pero que no tiene nada que ver con lo que somos. Entonces, en este proceso de camino, para mí lo primero era tener una propuesta de valor donde realmente se centrara en solucionar problemas. Y encontrar y embarrarse para entender cuál era el verdadero problema que teníamos que solucionar. Una vez que esa propuesta de valor estaba construida, empezar a robustecer nuestro modelo, o sea, poder realmente pensar en una solución, y ahí siempre nosotros hablamos de que emprendedores que venimos del palo del impacto, ¿no?, y el desarrollo sostenible, es como que los nombres los vamos poniendo después, porque en realidad en el momento lo que siempre te lleva adelante son los valores en los que te parás, ¿no?, y cómo querés construir. Después empezamos a descubrir los emprendedores que hay triple impacto, que hay una denominación de innovación, pero básicamente son valores y una mirada del mundo, y de lo que creemos que está bueno y lo que genera prosperidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar, en realidad, poder robustecer ese modelo y poder no enamorarnos del modelo, sino el para qué lo hacemos, porque eso nos hace muy flexibles, y cuando uno se enfrenta también a la mirada de internacionalización, esa flexibilidad tiene que estar, porque la mirada de mercado tiene que estar y clarísima, o sea, ¿qué es lo que voy a ayudar a llevar al otro en función del mercado al que me estoy proyectando, y entendiendo cuál es ese dolor que tiene ese mercado, que no necesariamente es el dolor en el mercado en el que estoy hoy. Entonces, porque solamente desde la oportunidad es que nosotros podemos adaptarnos y seleccionar qué es lo pertinente para ese lugar, ¿no? Entonces, en esa teníamos un modelo claro, teníamos una forma de hacer, empezamos a trabajar en un desarrollo de metodología, imagínense, microproductores descentralizados, costos logísticos, cómo poder hacer que eso sea viable y generar productos que sean viables y que sean competitivos en el mercado interno, imagínense en el mercado internacional. Y en el momento que empezamos a transitar en ese lugar, nos dimos cuenta también que había muchos otros actores, y este es el segundo tip. El primero fue estudiar el mercado al que vamos, ¿no? El segundo, y donde yo soy realmente una solución. El segundo tip es identificar quiénes son mis aliados en esos mercados a los que voy. No creer que tenemos que ir solos. Obviamente con apoyo de organizaciones locales, como lo que estamos viviendo hoy, ¿ah?, que nos permitan, o como ULEAD, o como, o sea, realmente buscar a alguien, pedir ayuda, pedir mucha ayuda, porque en realidad
solos no podemos. Juntos sí, pero solos no podemos. O se nos va a hacer mucho más difícil, ¿no? Y después de que tengo identificado qué es lo que voy a proponer, tengo identificado quiénes son mis aliados, empezar a generar vínculos de confianza, ¿no? En el cual es como cuando uno tiene rondas de inversión para crecimiento, ¿no? en la propia empresa. Con el inversor uno no se sienta y le dice, necesito tanta plata y entonces voy a hacer, y también lo doy como un approach para las rondas de negocio que se vienen en estos días. En realidad uno genera vínculos, en el cual primero hay una sintonía de hacia dónde vamos, hay un propósito que es compartido, hay una mirada sobre el para qué hacemos las cosas, hay una mirada crítica sobre la propuesta de valor y una ida y vuelta en la construcción y reconstrucción, ¿no? de ese lugar, y el vínculo después termina generando negocios, pero termina generando negocios como consecuencia de una mirada compartida. Obviamente que están las leyes del mercado, está el producto que está bueno, están los costos, están las oportunidades, pero en el fondo lo que para mí es sostenible es que en el largo plazo sintamos que estamos construyendo lo mismo, que somos parte de un mismo proyecto y que somos socios para el impacto. Y hay un tercer, yo no me acuerdo si es tercero o cuarto, pero en realidad otro tip, que es el de los negocios tienen que ser un activo para todas las partes. Si hay una parte que no lo siente como activo, no es sostenible a largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para construir en el mercado local o en el mercado internacional una propuesta que genere un activo para todos los que son partes? Y en mi caso, nosotros buscamos achicar las brechas, buscamos generar oportunidades, eso es nuestro propósito. Nuestras cadenas de valor están basadas en márgenes concretos donde todos ganamos por cuando se vende y donde nadie queda atrás en ese lugar, donde realmente no nos importa aumentar el margen por parte de nosotros, sino multiplicar las oportunidades y ese margen defenderlo de cada parte, ¿no? Entonces, de ese lugar, si el otro no comulga con ese propósito, con esa mirada, con esa visión, en algún punto vamos a tener que tomar decisiones sobre si es o no es la alianza que yo necesito. ¿Ah? Y ahí sí es un punto bien claro con respecto al liderazgo de nosotros y de las mujeres, es ser intuitivas y ser fuertes en esa mirada. Defender el corazón de lo que hacemos. Porque nos va a tocar tomar decisiones. A mí me tocó tomar decisiones complejas y decir que no a clientes donde en realidad la oportunidad estaba, pero en el fondo iba a ir en contra de lo que proponía. Y en realidad, en ese lugar hay un lugar íntimo, que es muy solitario en las líderes, por más de que estemos acompañadas, y que tiene que ver con vibrar con eso. En el fondo yo quiero llegar a la noche y haber dicho, ¿sabes qué? Construimos oportunidades, generamos impacto, hay más mujeres que son partes de cadenas de valor, pero a la vez fuimos fieles a nuestros principios. ¿Ah? Entonces, y para terminar, así ya paso la patata, en realidad creo que confiar en nosotras mismas y en estos modelos, por ejemplo, nosotros estamos saliendo en Argentina con algunas soluciones dentro de nuestras metodologías de intervención en las unidades productivas, pero no salimos de la nada. Nos conectamos con una empresa que ya lo hace allá, y lo que dijimos fue, vamos a compartir saberes, comulgamos en lo que hacemos, y vamos a compartir saberes y vamos a ver cómo podemos potenciarnos de un lado y del otro. En ese sentido, por lo menos de nuestro lado, es como que le hemos encontrado el sentido a la hora de escalar en otros lugares. Obviamente que estamos en conversaciones con otros actores, pero también, y por último, no hay que apurarse, hay que ser sólido, no tener miedo, dar el paso, aprendemos en el proceso, pero también muchas veces queremos cosas que todavía no estamos en el momento de hacerlas. Listo, ahí dije muchas cosas. Gracias, Mariana. No, y estábamos todos como muy atentos. Te pasaste de tiempo, pero no importa porque estábamos bien Perdón. interesados.
Y esto de la consistencia y del propósito, ¿no? Y de tener confianza, que importante. Mi abuelita siempre dice, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, ¿no? Entonces, bien, bien importante eso. Voy a pasar a Ingrid, y sé que y ella hacía así cuando Andrea hablaba de SheTrades, porque le voy a preguntar a Ingrid justamente por SheTrades, porque entre otras cosas, también Ingrid ha estado preparando la participación de emprendedoras mexicanas en la Feria de Dubái, entonces ahí tenemos un punto en común también con Andrea, a través de SheTrades. Entonces, Ingrid, para que nos cuentes cómo funciona esa plataforma, que obviamente Andrea está súper familiarizada y ahí ya vemos que son como contrapartes en algún sentido, pero que nos cuentes, porque es una oportunidad grande para mujeres en el mundo SheTrades, cómo funciona y cómo ha sido este proceso. Contanos, Ingrid. Claro que sí, Teresa. Y antes de contarles la parte hermosa del asunto, les quiero contar la parte catastrófica del asunto. Y no me refiero a SheTrades, me imagino a la realidad en la que vivimos en la región. En donde imagínense que las pequeñas y medianas empresas representan el 90% del tejido empresarial en general. Imagínense que de eso, 60 y 70% está representado en el empleo, en las pequeñas y medianas empresas. 60 y 70%. De esas empresas en la región, en nuestra región, de 10, solamente 3 son lideradas por mujeres. Y solamente una es internacional, o a veces ninguna. Es una gran, o sea, yo les digo, yo los digo aquí en el equipo de trabajo, es una gran catástrofe regional. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de mucha prosperidad y mucho desarrollo económico inclusivo, ¿no? Entonces, para vencer esas brechas, para construir esos puentes de entendimiento, ¿no? Que comentaba hace ratito Mariana, esas brechas en este sector en particular, existen programas como el que manejamos desde el Centro de Comercio Internacional, que se llama, específicamente, y que junto con Andrea estamos implementando, me imagino que ella en Uruguay y nosotros en México, es justamente un programa diseñado para vencer esas brechas, para dar capacitación a las empresas lideradas por mujeres, para apoyar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas en economías emergentes, a dar ese gran salto e integrarse a la internacionalización. Entonces, cada año desde SheTrades, a ver, les comienzo a explicar un poquito desde la agencia, el Centro de Comercio Internacional es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, que trabajan en el pro de desarrollar las pequeñas y medianas empresas para integrarlas en cadenas globales de valor, ¿vale? De economías principalmente emergentes. Entonces, desde México lo que estamos haciendo cada año, en el marco de todo lo que se hace, que es una serie de capacitaciones, de eventos de negocios, de ferias, de ruedas, de muchas, muchas actividades, cada año hacemos en diferente país algo que se llama SheTrades Global. SheTrades Global es el gran evento del año en el que de todas partes del mundo en donde estamos implementando la iniciativa, se congregan para hacer negocios, generar conexiones, buscar inversionistas, hacer pitches para recibir esta inversión, y en donde se pone en práctica y a prueba todo lo que se aprendió durante el año con las diferentes capacitaciones. Este año lo estamos haciendo precisamente para Dubái, que se va a llevar a cabo la semana del 16 de octubre, en donde lo único que tienen que hacer todas quienes nos están escuchando es ir a la página www.shetrades.com/ES, registrarse en SheTrades, formar parte de la iniciativa. Normalmente, ¿no? Es muy, muy sencillo, con solamente 5 minutitos tú ya formas parte de la iniciativa, y después registrarte para participar en SheTrades Global. Es muy, muy sencillo. Evidentemente, sí vamos a tener, tenemos 60 stands virtuales este año, presenciales todavía no tenemos muy claro cuántos vamos a tener, pero vamos a tener. La idea es, pues, generar una delegación de mujeres latinoamericanas fuerte, ¿no? El año pasado, en 2019, que fue en Etiopía, imagínense que éramos bien poquitas de América Latina, por no decirles más de 5. El otro año hicimos un evento también en Dubái, pero fue en el marco de otra feria. Habíamos 5 también mujeres, una peruana, una mexicana, 2 mexicanas y 3 yo creo, ¿no? Porque ni siquiera. Entonces hay una gran oportunidad. Y es justamente lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con la delegación, específicamente hablo por mi país, la delegación mexicana, para prepararlas
¿no? Hay una capacitación que empezó desde marzo también, de la mano del Centro de Comercio Internacional. Todo lo que les estoy diciendo es completamente gratis. No cuesta nada formar parte de la iniciativa, no cuesta nada formar parte de las capacitaciones, y son capacitaciones que valen oro. ¿Por qué? Porque te enseñan cómo hacer negocios, en dónde, con quiénes, cómo lo vamos a hacer, cómo te sientas, cómo te expresas, cómo haces negocios con gente de otras culturas, ¿no? Y eso es sumamente importante porque puede marcar la diferencia entre lo cierro o no lo cierro. ¿Conozco la cultura o no conozco la cultura? Y si no conozco la cultura, de verdad se los garantizo que va a ser muchísimo más difícil cerrar un negocio. Entonces, pues bueno, es bien sencillo. Métanse a la página de SheTrades, inscríbanse, participen, apliquen para formar parte de la misión latinoamericana. Y bueno, y también les voy a dejar mi correo por aquí por si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Nosotros desde la oficina que coordinamos en México, y estoy segura que Andra también, y sin hablar por ella, pero estoy segura porque estamos y compartimos la misma misión personal, y lo mismo que decía también Mariana, es para qué lo hacemos, ¿no? Y la respuesta pues es muy sencilla, es para elevar las condiciones de vida de otras mujeres en nuestra región, y así de nuestra comunidad, y así de nuestros países, y entonces tendremos una gran región. Entonces yo cierro con eso, feliz de la vida de poder apoyarles en el proceso, y aquí estamos. Nosotras felices de la vida de escucharte desde México, que divino tenerte hoy acá, Ingrid, también. Y vamos a ir cerrando, estamos 4 minutos pasados, pero no importa porque lo estamos pasando genial, y siempre se extienden un poco los webinars, pero súper relevante escuchar también en este aspecto a Andrea, porque Andrea Roth, además de ser la presidenta de la Unión de Exportadores, como decíamos al principio, es la directora del laboratorio Apiter, desde 2001, y bueno, y queríamos preguntarle también a Andrea sobre su rol más corporativo, y porque además sabemos que la nueva planta de Apiter en Canelones fue un desafío asociado justamente a la exportación, entonces que nos cuentes un poco sobre ese proceso, los desafíos que encontraron, los aprendizajes, para también inspirar a otras empresas y sobre todo a otras mujeres que quizás estén pensando en soñar ese salto. Bueno, gracias Teresa. Sí, sin duda que la palabra sueño la hemos, creo que todos expresado, y es una palabra muy motivadora que creo que detona, ¿no? Y bueno, la planta, esta nueva planta farmacéutica, como dice, sin duda generó un antes y un después, ¿no? De Apiter. Fue un desafío enorme, y yo siempre digo, hoy es un sueño hecho realidad. Voy a focalizarme en tu pregunta porque la vida y las experiencias para poder compartir pueden ser muchas, pero hay un solo pequeño paréntesis que me gustaría hacer, y es que toda empresa siempre tiene un día uno, siempre hay un día de comienzo, siempre hay ese día de la decisión de que uno arranca, ¿no? Y bueno, y Laboratorio Apiter, yo no quiero olvidarnos de nuestros orígenes, y por eso contárselos, que el Laboratorio Apiter literalmente nace en el garage de mi casa, donde vivíamos, y de la mano de un sueño, ¿sí? Y bueno, eso como punto de partida en estos minutitos para compartirles muy brevemente, yendo a tu pregunta, de que sin duda Apiter ha pasado por buenos momentos, pero también por muchas crisis y diferentes tipos de crisis, pero la del año 2006, por diversos motivos, terminó siendo el momento más crítico de la empresa, crítico al punto que prácticamente estaba en la puerta una posible quiebra si no tomábamos decisiones correctas. Y bueno, en ese momento con Laura, mi hermana y socia, nos propusimos por sobre todas las cosas sacar la empresa adelante. Había muchos años de investigación y de desarrollo que no podían simplemente desaparecer y perderse, y también queríamos cuidar de nuestro equipo de colaboradores, que en aquel entonces eran más de 50 familias y que dependían de nosotros, y bueno, nos propusimos ahí con Laura en ese momento un renacer de Apiter. Y en el 2007 nuestra pregunta fue: ¿seguimos haciendo la plancha y eso implicaba un camino al cierre, o queremos jugar en las grandes ligas de la industria farmacéutica? Y bueno, y decidimos apostar a más. Eso implicaba sin dudas un sueño, ¿no? En el contexto en el que se encontraba la empresa, pero teníamos que poder construir esa nueva planta farmacéutica.
una planta farmacéutica que cumpliera con todos los requisitos internacionales para poder exportar al mundo, ese era el gran desafío, que multiplicara por 20 la capacidad productiva que teníamos en ese momento, y que pudiéramos desarrollar los mercados internacionales que sostuviera ese objetivo. El tema y la gran pregunta era cómo empezar, cómo comenzar. Y ahí arrancamos a vincularnos, a conocer y entender todas las herramientas que existían, a trabajar muy duro para articular que pudiera ser posible. En esa etapa la Unión de Exportadores jugó un rol y fue un aliado muy importante en el desarrollo de vínculos y de conocimiento, un poco todo lo que hoy queremos hacer desde quizás esta división de género y de medio ambiente también. Y bueno, y tuvimos que armar un robusto plan de negocios para poder conseguir la financiación, porque la inversión era muy significativa y obviamente no teníamos los fondos. No fue nada fácil conseguir el financiamiento, nos llevó 3 años arrancar la ejecución, al ritmo de principiante, por supuesto, porque no todo está en los libros, mucho lo fuimos aprendiendo al andar y otro tanto de los errores. Nos llevó otros 3 años más construir la planta y otro par más lograr habilitarla. Paralelamente, durante todos estos años trabajamos mucho en desarrollar los mercados, nos habíamos propuesto conquistar América, ese era un poco el segundo sueño, como primera etapa conquistar América. Sabíamos que la industria farmacéutica es muy particular, es muy exigente, tiene tiempos muy largos en poder consolidar, identificar y consolidar una contraparte, un distribuidor, en lograr los registros sanitarios, que dependiendo del mercado te puede llevar hasta 1, 2, 3 años, en que te otorguen un registro sanitario para poder recién ahí empezar a introducir tus productos. En el caso nuestro tenemos bastantes productos innovadores, entonces hay que darlos a conocer y eso lleva más tiempo, pero bueno, si sumaron un poco los años, desde el sueño del 2006, iban pasando casi 10 años, pero todo esto se iba gestando y con muchos desafíos, ¿no? Pero en definitiva, arrancamos así en el 2006 con una impronta diferente y a prepararnos para ese jugar en las grandes ligas de la industria farmacéutica. Fueron tiempos muy duros, realmente de decisiones críticas, de mucho riesgo, pero estábamos seguras y con el convencimiento del norte que nos habíamos trazado, que era investigar, desarrollar, producir y exportar al mundo productos innovadores. Y bueno, esta nueva planta y este plan de negocios robusto que diseñamos nos permitió además poder concretar una alianza estratégica muy buena con una empresa neozelandesa, que hoy para nosotros es un importante y gran trampolín para el ingreso a Asia y Oceanía. Y bueno, y son pocos los minutos, traté de hacer como un flash, ¿no? Pasaron los años y hoy en el 2021 podemos decir que estamos transitando el camino que soñábamos en el 2006, habiendo profesionalizado la empresa, con excelentes colaboradores y muy buenos equipos de trabajo, con 3 plantas productivas en funcionamiento, la nueva planta farmacéutica, planta de cosméticos, de alimentos, y actualmente finalizando la construcción de una nueva planta de producción de extractos de propóleos, exportando productos farmacéuticos, sí, a 7 países latinoamericanos, todavía nos faltan un poco más para terminar de conquistar América, pero bueno, y a Nueva Zelanda, Alemania, Italia, España, y arrancando tímidamente a exportar a Estados Unidos. Como reflexión personal, creo que siempre debemos sacar lo mejor del contexto en donde nos encontramos, ¿no? Y que esto puede ser un terreno más o menos fértil, ¿sí? Pero siempre estamos dentro de un contexto, si hay herramientas, si hay entornos, bueno, hay que saber identificar eso, pero que mucho, mucho depende de nosotros, de nuestra actitud y del espíritu con el que enfrentamos cada una de las situaciones que se nos van suscitando, porque como bien decía Mariana, hay
uno, por más que hablemos de un norte, hay un norte claro, pero justamente es un norte porque el camino muchas veces es sinuoso y uno va tomando decisiones y tiene que ser muy flexible porque hay veces que van cambiando las realidades, las condiciones, y la palabra flexibilidad es algo que tenemos que incorporar mucho, pero creo que, decía, la actitud y el espíritu con el que afrontemos las situaciones van a marcar muchas veces el camino. Por otro lado, estoy convencida también de la importancia de soñar los proyectos, aunque parezcan imposibles soñarlos, porque esto nos permite ver ese norte claro y podernos proyectar a largo plazo. Porque solo cuando somos capaces de mirar dónde quiero estar dentro de 10, 15, 20 años, somos capaces de poder sostener con mucha perseverancia estos procesos que muchas veces son muy largos. Y yo hoy les digo, en el 2021 y lo soñé en el 2016, ¿sí? Hay que ser capaz de visualizar 15, 20 años para adelante como para poder realmente no bajar los brazos en el camino, ¿no? Es muy importante construir buenas alianzas y buenos equipos de trabajo, tener la convicción del proyecto, y eso que les comentaba, de no apagar los motores, ¿no? Porque siempre va a haber rosas y espinas en el camino, y por eso la importancia de no perder el norte, estar dispuesto, sin duda, a invertir y a tomar riesgos, ¿sí? Eso son, creo que, ingredientes necesarios, ¿sí? para poder construir y empezar a transitar este camino de los sueños y los objetivos. Y por sobre todas las cosas, creo que sí, lo han comentado todos también, ser muy, muy perseverante, muy honesto y muy agradecido, ¿sí? Porque uno no hace solo las cosas, ¿no? Las cosas se construyen con equipos internos o externos, pero creo que hay valores que son muy importantes para resaltar también y que pasan por los aspectos personales. Pero bueno, quizás, Teresa, no me quiero extender más de lo que ya nos habíamos extendido, capaz que brevemente hacer ese pantallazo ahí de esa etapa Sí, genial, no, impresionante, la verdad. Mientras te escuchaba me metí en la página web de Apiter para chusmear más, a ver qué puedo comprar, porque también cuando conociste a la gente atrás de las empresas, decís, yo la próxima vez que vaya a la farmacia quiero eso, no quiero otra cuestión, ¿no? Pero es parte, pero mil gracias a las tres, la verdad que me quedo, yo siempre pienso como en formato nube de palabras, ¿no? Y la cantidad de palabras que me quedaron como picando el tema de animarse, persistir, soñar, la perseverancia, buscar nuestro verdadero valor, la confianza, la innovación, la competitividad que también decía Ingrid, el conectar que decía Mariana también, la cuestión de pedir ayuda, ¿no? La importancia de pedir ayuda, de entender lo que no sabemos para ir a buscar también otras personas que se junten con nosotros y que piensen similar o que piensen distinto y también nos motiven a seguir avanzando, la paciencia y la persistencia, ¿no? Todo lleva su tiempo y todo necesita su maduración y bueno, qué importante eso, todas estas palabras que me quedaron ahí picando, agradecerles, realmente fue un placer gigante haber compartido este rato con ustedes, inspiradoras, claritas, muy concretas, y nada, voy a dejar a Mónica, creo que es para que dé el cierre. De nuevo, mil gracias, les voy a dejar mi correo por cualquier cosa que me quieran decir, escribir, preguntar, rezongar si hablé demasiado, porque en general también hablo mucho, me encantan estos eventos, entonces me voy de tiempo, pero les dejo ahí mi correo para que quedamos conectadas, y Mónica, te paso la palabra para que cierres a todas a la ronda que arranca mañana. Muchísimas gracias a las tres por haber estado y a Ladi de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias a todas nuestras queridas panelistas. Realmente inspiradoras sus palabras. Yo no voy a sumar más a esta nube de conceptos, de ideas de las que hablaba Teresa, pero sí agradecerles, me voy a robar un poco las ideas de lo que ustedes acaban de expresar, porque eso de tener el día 1 me parece fundamental. Un día 1 con aliados identificados. Ese aliado es Aladi, estamos aquí para servirles. Mañana comenzamos una rueda de negocios latinas exportan ganar, ganar. Esta rueda está dedicada
a las mujeres, pero es la primera de todas las ruedas dedicadas a mujeres, porque todas las ruedas, o sea, el tema, cuando se hablaba de, Andrea, la mirada profunda y transversal al hablar de género, bueno, para nosotros esa mirada transversal aplica a todas las ruedas. Entonces, hoy tenemos una, en agosto vamos a tener otra en industrias creativas y TIC, y ahí queremos ver más mujeres. En octubre vamos a tener la macro rueda de la ronda de negocios Aladi, la tradicional Expo Aladi, y ahí queremos ver más mujeres. Y luego en diciembre vamos a tener cadenas de valor, y ahí todo lo que hemos, el semillero de esta mañana nos va a servir también para inspirarnos en cuáles son esas cadenas de valor que vamos a poder ofrecer. Dentro de lo que ustedes decían no hay que apurarse. Yo creo que no hay que apurarse, hay que ocuparse. Y nosotros estamos ocupadas en ese día a día para no perdernos las oportunidades que se generan en espacios, en momentos como los que estamos viviendo de enormes retos. Igual que Teresa, puedo seguir hablando muchísimo, pero ya estamos fuera de horario. Agradecerles, recordarles que la rueda comienza mañana, invitar a todas las mujeres empresarias que todavía no se decidieron a que den el paso, todavía pueden estar a tiempo, si son sobre todo compradoras las empresas, y no solamente de mujeres, empresas lideradas por varones, pero que estén dispuestos a dar ese voto de confianza y comprar a las mujeres. Está abierta todavía la posibilidad, escríbanos, inscríbanse y participen. Muchísimas gracias al secretario general que nos acompañó al inicio de la jornada y que ha sido también el inspirador de este espacio de encuentro. Y nuevamente, muy buenos días, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, Muchas gracias. gracias. Un placer. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos los presentes. Les deseamos una gran jornada y reiteramos la invitación de la subsecretaria Mónica Martínez a la sesión inaugural de la Rueda Latina Exportan, Ganar, Ganar para el día de mañana.